El llamado del bosque. Marcos siempre había soñado con escapar de la rutina. El constante ruido de la ciudad, el tráfico interminable y las reuniones agotadoras lo habían llevado al límite. Sentía que necesitaba un cambio radical. La oportunidad de mudarse a una pequeña cabaña en el borde de un bosque aislado, una herencia de un viejo tío recientemente fallecido, parecía el escape perfecto. Con una mezcla de nervios y emoción, empacó sus pertenencias, dejó su vida atrás y condujo durante horas hasta llegar a ese refugio perdido en el corazón de Montana. La cabaña era antigua, de madera, con un aire rústico en cada detalle, el porche crujía bajo sus pies, las cortinas de tela desgastada colgaban de las ventanas, y una chimenea de piedra dominaba el salón. Al principio, todo parecía perfecto. La calma del bosque lo envolvía como un sueño. El primer día fue tranquilo. El cielo era de un azul profundo, enmarcado por el verde vibrante de los pinos. El viento movía las ramas suavemente, creando un sonido casi hipnótico. Pero había algo inquietante en ese silencio. No era el tipo de calma que uno esperaría en un lugar tan remoto, parecía que el bosque tenía vida propia, como si esperara algo. Marcos ignoró la sensación mientras descargaba sus cosas. Estaba emocionado por el cambio, por el comienzo de una nueva vida. No prestó atención a los susurros del viento ni al crujido de las ramas. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas y la noche comenzó a teñir el cielo de tonos púrpura y naranja, algo cambió. Esa primera noche fue diferente. Después de una cena rápida, Marcos se sentó frente a la chimenea con un libro. Todo estaba tranquilo. El calor del fuego llenaba la habitación, por un momento, se sintió en paz. Pero al apagar las luces y acostarse, algo lo despertó en plena noche. Un susurro. Marcos se quedó paralizado en la cama. Al principio pensó que lo había imaginado. Era un sonido leve, distante, casi como un eco. Pero ahí estaba, persistente. ¿Qué es eso?, se preguntó en voz baja. Intentó convencerse de que era el viento o las ramas de los árboles, pero el susurro no se detuvo. De hecho, se volvió más claro, como si estuviera dirigido a él. Ven, ven con nosotros. Se sentó de golpe en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Miró hacia la ventana, cubierta por una fina cortina, pero no vio nada. El bosque, iluminado por la tenue luz de la luna, parecía quieto, como si estuviera esperando. Decidió revisar las puertas y ventanas de la cabaña. Todo estaba cerrado. Murmurando que debía ser su imaginación, volvió a la cama. Pero el sonido persistió. Pasaron los días, y los susurros continuaron cada noche. Marcos comenzó a temer la llegada de la oscuridad. Cuando cerraba los ojos, parecía que el susurro se hacía más fuerte, más cercano. Durante el día, todo era normal, pero al caer la noche, el bosque cambiaba. El aire se volvía denso, opresivo, como si una presencia lo estuviera observando. Un día, decidido a enfrentar su miedo, se adentró en el bosque. Equipado con una linterna y una mochila, caminó bajo los altos pinos. Al principio, el bosque era hermoso y sereno, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía. El aire parecía cargado de algo indescriptible, y los sonidos del bosque eran apagados por un silencio pesado. Entonces lo escuchó. Marcos. Se detuvo en seco. Era la misma voz, pero más cercana, más clara. Giró en todas direcciones, buscando el origen del sonido, pero solo había árboles y sombras. «Hola», preguntó con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» No obtuvo respuesta. Solo el crujir de una rama a lo lejos. El miedo comenzó a crecer dentro de él, pero se obligó a seguir. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo lo vigilaba. Desgastado por la experiencia, decidió ir al pueblo más cercano en busca de respuestas. Los habitantes, al escucharle mencionar el bosque, lo miraron con una mezcla de cautela y miedo. Un anciano, con voz grave, le advirtió: «Hay cosas en ese bosque que no deben ser molestadas. Es un lugar antiguo, lleno de secretos». Marcos no pudo obtener explicaciones claras, solo advertencias. Regresó a la cabaña más confundido que nunca. Esa noche, los susurros fueron más fuertes.
Era como si el bosque respirara, como si estuviera vivo. El tiempo en la cabaña se volvió insostenible. Los susurros invadían sus pensamientos incluso durante el día. Las noches eran interminables, llenas de murmullos y sombras que bailaban en su mente. Finalmente, decidió enfrentar el origen de los susurros. Una noche, armado con coraje y determinación, volvió al bosque. Caminó durante horas, siguiendo los sonidos, cada vez más profundos en la espesura. El aire se volvió más pesado con cada paso. Las sombras parecían moverse, y los árboles parecían observarlo. Finalmente, vio algo. Un par de ojos brillantes en la oscuridad. Marcos se quedó inmóvil. Los ojos no eran animales. Había algo humano en ellos, pero también algo antiguo, algo que no pertenecía al mundo natural. El susurro se transformó en un murmullo ensordecedor. «Ven con nosotros». De entre las sombras, una figura emergió. Alta, vestida con ropas oscuras y antiguas, con un rostro en gran parte oculto por una capucha. Su presencia era opresiva, y el aire a su alrededor parecía más frío. «Estás escuchando lo que no deberías», dijo la figura con una voz que resonó en todo el bosque. Marcos trató de moverse, de huir, pero estaba paralizado. Apenas pudo preguntar: «¿Qué eres?». La figura inclinó la cabeza, como evaluándolo. «Somos los guardianes. Los secretos del bosque nos pertenecen. Pero ahora que has escuchado, el bosque te reclama». El susurro creció en intensidad. Marcos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura dio un paso adelante. «Tienes una elección, regresar y olvidar, o enfrentarte a lo que el bosque esconde. Pero recuerda, no todos los secretos deben ser revelados». Con esas palabras, la figura desapareció entre las sombras. El susurro se desvaneció. Marcos quedó solo, en la fría oscuridad del bosque. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había escuchado el llamado del bosque, y ahora debía decidir si enfrentarlo, o escapar para siempre.